Hola, mi nombre es Matías Gustavo Moroco Condori del paralelo quinto D de la Unidad Educativa La Paz Miraflores. Yo voy a hablar sobre la historia eclesiástica y o del cristianismo, que abarca desde el año 31 después de Cristo hasta el año 1798, dividida en cuatro etapas o caballos de diferentes colores, siendo estos el blanco, rojo, negro y amarillo. Comenzando con el caballo blanco, símbolo de pureza y la victoria de la palabra de Dios tras la muerte de Jesús en el año 31, pasando por Pentecostés en el año 33, cuando los apóstoles, tras recibir la tutela de Dios o Jesús, reciben las lenguas de fuego por parte del Espíritu Santo para poder predicar en diferentes lenguas. Ya en el año 49, con el Concilio de Jerusalén, dirigida por Pedro, es que se empieza a redactar cómo debería ser una vida cristiana según la palabra de Dios. Ya en el año 66, Roma invade Jerusalén para eliminar o exterminar a los judíos, destruyendo todo el templo de Jerusalén y la ciudad en el año 70, persiguiendo así a los sobrevivientes a la cuesta de Masada, donde se alojaban los judíos sobrevivientes al ataque, eh, donde se dio un gran genocidio por parte de los judíos de forma voluntaria al verse acorralados por los romanos y no morir en sus manos. El caballo blanco finaliza con el año 100, tras la muerte de Juan, quien era el último testigo vivo que había visto a Jesús en la tierra, comenzando así el caballo rojo. El caballo rojo simboliza la guerra y los conflictos que empiezan a desatarse en esa época. Comienza la persecución de judíos y cristianos al no diferenciarse. Roma empieza a perseguir a todo el que cree en Dios, generando la frase pan y circo, que se refería a la llevada de Roma a los judíos esclavos para que puedan morir en el Coliseo a frente de la plebe y así poder divertirse. Se genera por parte de los cristianos romanos, porque así se denominó a los dos bandos romanos, cristianos romanos y romanos fieles, tras su separación y tratar de salvarse de la persecución romana, generando el domingo como Día del Señor, adoptando la cultura romana como suya, generando cultos hacia sus dioses. Es por eso que con el edicto de Decio en el año 249 se declara que todos los que vivan en Roma y bajo su poder empiecen a adorar a los dioses y se declaren fieles a los dioses romanos. Eh, y pese al perseguimiento a los cristianos con los edictos de Diocleciano, conociéndose en el año 303, eh, conocido por los más feroces de la época, se siguen persiguiendo a los romanos hasta llegar al edicto de Milán en 313, cuando Constantino declaró al imperio romano como tolerante a la religión, dando tolerancia a los cristianos y acabando con la persecución de los mismos. Ya en el año 325, con el concilio de Nicea, es que el imperio romano se declara cristiano y empieza la unión del Estado con la iglesia, comenzando así la etapa del caballo negro. Y en el caballo negro, la iglesia se incrementa su poder económico y político gracias a la ayuda en Roma, ya que los gobiernos apoyaban a la iglesia católica apostólica romana, con la que empezaron a adoptar cultos romanos y adaptarlos a la iglesia católica, como la adoración a ídolos por imágenes y la veneración a la Virgen María. Nace el catolicismo o la Iglesia Oficial Católica en el año 380 y cuando se adopta oficialmente en toda Roma esta religión. Ya con el concilio de Efeso, por el emperador Efeso, es que se declara santa a la Madre María del Hijo de Jesús, se empieza su veneración
mediante imágenes en todas las iglesias católicas. En el año 476 es que sucede la caída del Imperio Romano Occidental, dando solo poder a la Iglesia en Roma por el papado, que en ese entonces era el más poderoso después del emperador. En 1507, tras recibir todo el poder económico y político, la Iglesia empieza a perseguir a todos los reinos que no pertenezcan a la Iglesia católica. Así es que inician con Clodoveo en el 507, que se va a la guerra contra los visigodos, ganando la batalla en el año 508. Y en 1513 se empieza a perseguir a los demás ejércitos arrianos, terminando con ellos con Justiniano, con la derrota de los vándalos en 1534 y luego de los ostrogodos en 1538, dando fin a todos los reinos bárbaros y paganos que existían en ese entonces, comenzando así la época del caballo amarillo, la última época que abarca del 538 hasta el 1798. En esta época la Iglesia había consolidado su poder en toda Europa. No había quien la detenga y aumentando aún así más su poder, empezó a hacer prohibiciones como la prohibición de la Biblia para el pueblo y que solo los católicos podían ser libres, es decir, todo el que no era católico era hereje y debía morir. Entre el año 100 y el año 200 eh, aparecen los valdenses, que eran seguidores de Pedro Baldo, quienes empezaron a predicar escondidas, traduciendo la Biblia en sus idiomas y repartiendo la misma entre las personas que los seguían. En ese entonces empezó las cruzadas para recuperar Judea ante los musulmanes y es por eso que empiezan a realizar diferentes eh, leyes para promover los impuestos a la iglesia y poder recaudar fondos para las guerras de las cruzadas. Es por eso que nace un teólogo con el movimiento llamado Juan Wycliffe, quien empieza a redactar mediante escritos sobre cómo debería ser la iglesia y denunciando a la misma por los maltratos que ella cometía y declarándola hereje. Sin embargo, gracias al poder de la iglesia, fue condenado y sacrificado, pero sus libros pudieron incentivar a otro gran teólogo, quien fue Juan Hus, en 1400, quien siguió la misma ruta de Wycliffe, denunciando mediante sus escritos sobre las injusticias que la iglesia en ese entonces cometía, como la Inquisición que se practicaba en ese entonces. Ya para el 1492 la Iglesia Católica se expande a América tras su descubrimiento, incrementando más el poder de la Santa Inquisición o el Santo Oficio en todo su territorio. Es por eso que en el 1500 aparece Martín Lutero, que fue influenciado por Wycliffe y Hus para poder proclamar sus 95 tesis eh, en Inglaterra, traduciendo así la Biblia al inglés y fundando junto a Juan Calvino en el 1300, en el 1500, la iglesia protestante, fueron fundando sus propias iglesias, el calvinismo y el luteranismo, las cuales empezaron a ganar apoyo de los gobiernos europeos como de Francia y Alemania para poder consolidarse como iglesias protestantes. Es por eso que en el 1600 nacen los anabaptistas, un movimiento pacífico que trataba de reflejar que pese a las reformas protestantes que los antiguos teólogos habían propuesto, seguían el mismo camino de la Iglesia Católica tras apoyarse en el gobierno y influir en sus decisiones. Es por eso que ellos, sin tener un representante y poner el bautizo voluntario y la conversión hacia Dios de forma voluntaria y que cada uno siga su movimiento, es que ellos empiezan a ser perseguidos tanto por los católicos y la iglesia protestante, y siendo los primeros pioneros en
en mudarse hacia Norteamérica y predicar en los nuevos territorios. Tras la consolidación de la Iglesia protestante es que la Iglesia católica pierde poder totalmente y tras la Revolución Francesa en 1789 es que Napoleón Bonaparte, 10 años después, invade Roma, terminando con el papado momentáneamente, matando así al Papa Pío VI. Muchas gracias, hasta aquí es todo.